Bien, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores, en particular a Eduardo, haberme dado la oportunidad de charlar aquí con ustedes. Es un evento importante en el contexto de estos campos y como bien lo dice la motivación del evento, es un excelente foro de inicio para expresar lo que están haciendo los diferentes grupos de investigación para conocer lo que hacemos y para armar eventuales colaboraciones. De hecho, ese es el objetivo de mi charla. El objetivo de mi charla, ese es el título. Ese título obedece a un campo que el grupo de investigación que nos autodenominamos como el Grupo de Atmósferas y Poblaciones Estelares ahí en el INAOE, hemos decidido abordar hace un par de años, un poquito más de hace un par de años, porque siempre hemos tenido la curiosidad de entender qué es lo que está sucediendo con este asunto de los exoplanetas y quizá eventualmente descubrir el propio. Los antecedentes del grupo en realidad son más extragalácticos que otra cosa. En realidad el grupo nos dedicamos mucho a atmósferas estelares, pero para ser aplicadas al estudio de poblaciones estelares, sobre todo cuando estas no pueden ser resueltas. Al final, si los planetas migran, no entiendo por qué nosotros no, así que migramos un poquito hacia el estudio de las estrellas tipo solar y ver sus propiedades y las correlaciones de estas con la presencia o ausencia de compañeros planetarios. De hecho, este fue el tema de un congreso que organizamos hace ya casi un año en Puerto Vallarta, que fue justamente una visión pancromática de análogos solares y donde no alcanzan a leer aquí, pero básicamente era justamente entender las propiedades desde el UV, desde el ultravioleta hasta el radio, de estrellas con y sin planetas. Y al final, esto está cambiando, y al final, va a salir un volumen que ya está por ser enviado a los participantes. Inicialmente yo había pensado en este foro dar un resumen de lo que se charló en esa conferencia, pero pues prácticamente fue una misión imposible. De hecho, ya lo que voy a decir fue casi una misión imposible. Entonces, más bien aquí lo que opté por hacer es hacerle propaganda a este volumen, que le haré llegar a las personas interesadas. En particular me gustaría hacer llegar a las bibliotecas de las instituciones participantes aquí, porque tengo como unos 10 o 15 volúmenes disponibles. Bien, como decía, fue casi una misión imposible porque prácticamente lo que quiero hacer el día de hoy es dar un resumen muy escueto de lo que estamos haciendo como grupo en diferentes frentes en este campo del estudio de las estrellas tipo solar. Afortunadamente algunos de los colegas de este grupo van a presentar charlas y pósters, así que los voy a invitar oportunamente a que vean los pósters y las charlas del día de mañana y pasado mañana. Esencialmente la motivación para hacer este estudio multifrecuencias son esos 5 puntos que están ahí. El primer punto, ahí se indica, es un análisis de la metalicidad de este tipo de estrellas, porque se sabe que la composición química está correlacionada con la presencia planetaria de planetas gigantes, y entonces dijimos, bueno, podemos incidir en ese campo, no descubrir planetas, o a lo mejor podemos decir descubrirlos indirectamente, si logramos obtener una composición química confiable de estrellas de alta metalicidad. Desde luego, los demás parámetros atmosféricos también son importantes al momento de modelar la estrella y los discos alrededor de estas. Ahí en blanco pongo basado en qué tipo de datos es como se va a llevar a cabo el análisis. Y aquí son con observaciones del observatorio en Cananea. También quisiéramos hacer un análisis de la abundancia de litio, ya que se ha visto que esta abundancia está correlacionada con la presencia también de compañeros subestelares y también con la edad de los objetos.
De manera similar, la actividad cromosférica, usualmente analizada a través de líneas del calcio y de magnesio y de ultravioleta, depende de la edad. Y en teoría debería de haber una correlación con la abundancia de litio y por lo tanto también con la presencia de planetas. Para esto utilizamos datos del telescopio IUE, del telescopio del telescopio Hubble con sus espectrógrafos STIS y COS. Finalmente, los excesos en el infrarrojo indican la presencia de discos, ya hemos escuchado bastante de eso. Nosotros inicialmente no habíamos pensado hacer ningún análisis en el infrarrojo ni submilímetros, en virtud de que pensamos utilizar datos de la literatura, pero más que nada, como mencionaré brevemente más adelante, para armar el caso científico para el gran telescopio milimétrico, que dicho sea de paso va a ser la segunda parte de esta charla. Los últimos 15 minutos los utilizaré para hablar de este telescopio. Aquí la idea es hacer observaciones con el GTM, con Irán, con el JCMT en el norte, y si el tiempo lo permite, eventualmente hacer observaciones también en telescopios del sur. Aquí puse en este punto WISE, porque aunque no pensábamos hacer uso de datos para análisis, el año pasado se liberó la base de datos de este satélite infrarrojo, que contiene algo así como 500 millones de objetos, de los cuales como 250 millones son estrellas, y pues nos echamos un salto a la base de datos y les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos encontrado en este sentido. Es el grupo de trabajo. Gentes van, gentes vienen, pero bueno, estamos trabajando con entusiasmo desde hace como un par de años y medio. Aquí menciono a Carlos Tapia Esquiabón, que actualmente es estudiante del CRIA, pero es con él quien iniciamos este estudio, el estudio de los parámetros atmosféricos en estrellas tipo solar. Bien, orden de longitud de onda creciente. Yo inicio con el ultravioleta, sin dar mucho detalle, porque este detalle los va a dar José Manuel Olmedo en la conferencia del jueves, si recuerdo bien. Pero básicamente en lo que nos enfocamos fue en el estudio en el ultravioleta intermedio de las líneas de emisión de magnesio, con el interés de explorar la posibilidad de mejorar la calidad de los estimadores de edad de estrellas de secuencia principal. Es decir, hay muchos métodos para determinar edades, pero cuando las estrellas son de campo y están en la secuencia principal, estos métodos no funcionan. Y si son de campos cercanas, hay muchos métodos muy sensibles, pero estrellas de campo y de secuencia principal es un desastre. Ya verán ustedes mañana que las incertidumbres son altamente incómodas, por decirlo menos. Entonces dijimos, bueno, vamos a explorar esta línea de magnesio y ver su correlación con el periodo de rotación, que así, de manera muy burda, este periodo de rotación se correlaciona con la edad, porque las estrellas, como nuestro Sol, cuando pierden lentamente masa, modifican su periodo de rotación por la pérdida de momento angular. La pregunta es si podemos reducir las incertidumbres, como ya lo mencioné, y en nuestra opinión, sí las vamos a reducir, salvo mejor opinión de José Manuel, que es el que ha hecho la mayor parte del trabajo aquí. Y desde luego lo que quisiéramos es preparar casos para este satélite cuyo lanzamiento se ha ido postergando, que es el World Space Observatory, y que es, como dicen algunos, la versión con esteroides de IUE, porque es un telescopio de 1.7 metros de diámetro, ser completamente dedicado a la ultravioleta, cosa que en la actualidad no existe. De hecho, en la actualidad dependemos del telescopio espacial Hubble, porque tiene el Cosmic Origins Spectrograph y ha dado pues mucho de información con sus espectrógrafos anteriores. Y quizá valga la pena pensar en algún proyecto de un pequeño telescopio ultravioleta para no depender de algo que está retrasando mucho, ¿no? Bien, esta es una imagen nada más para mostrar pictóricamente el porqué de la motivación. Este es un espectro solar en alta
cromosférica con el periodo de rotación, que se obtiene de diferentes maneras. Nosotros les denominamos métodos primarios, aquellos que analizan una modulación del brillo, ya sea por la presencia de manchas o la modulación de la intensidad de la emisión en la línea del calcio. Desde luego la línea del calcio es muchísimo más accesible. ¿Sí se oye? Sí. La línea del calcio es mucho más accesible que el ultravioleta. Para el ultravioleta necesitamos ir al espacio. Después de todo de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? Queremos lanzar cosas, pues a lo mejor conviene, bueno, no conviene, expresar nuestros profundos deseos de que este satélite WSO realmente se ha lanzado en el 2016, si mal no recuerdo. Bien, la comparativa aquí es, en el caso del espectro solar, por poner un ejemplo, tal emisión es apenas perceptible con una pequeña absorción ahí, y es a partir de ahí donde se mide esa actividad cromosférica. Este espectro de abajo es también del Sol, con IUE, pero reflejado en la Luna. Aquí lo único que quiero yo llamar su atención es que si bien en este caso no podemos ver casi nada de esa emisión, aquí, a pesar de la poca actividad que tiene el Sol comparada con el promedio de las estrellas, esta emisión es fácilmente detectable y medible. Digo, medible cuando logras detectar a través de un telescopio espacial, ¿no? Bien, ya mañana, perdón, el jueves se escucharán más detalles de esto. Para concluir esta parte ultravioleta, que tiene que ver con el periodo de rotación y por ende con la edad de los sistemas, les dejo este escrito que puso Robert Blum en su artículo de Annual Review of Astronomy and Astrophysics, donde dice básicamente que si nosotros queremos poner en un contexto evolutivo nuestro sistema solar, un parámetro fundamental es la edad. Y las edades estelares en estrellas de secuencia principal son, como yo lo decía, altamente inciertas. Bien, desde el punto de vista óptico hemos explorado varios métodos para determinar los parámetros. Hay muchos métodos disponibles, aquí menciono algunos, a través de calibraciones fotométricas, con el método de ajuste del flux, Pickett Method, que se denomina. Nosotros explorar dos métodos que relacionan las profundidades de líneas espectroscópicas o índices espectroscópicos. Básicamente lo que queríamos evitar a toda costa es que los espectros que eventualmente obtuviéramos con el telescopio de Cananea no estuvieran sujetos ni a extinción, ni a problemas de extinción, porque estos índices dependen muy poco de esto, o bien que no estuvieran sujetos a problemas de calibración en flujo, que a veces las observaciones son proclives a ese tipo de incertidumbres. Con respecto a los índices espectroscópicos, yo los invito a ver un póster de Ricardo López, donde está ahí todos los detalles del trabajo que se ha hecho. Y les voy a hablar un poco sobre los índices de profundidad de línea. Para poder hacer este análisis, lo primero que hicimos fue, y debo decirlo, en las diferentes longitudes de onda las muestras son diferentes, aunque hay muchos objetos en común. En este caso, para el estudio óptico que estamos llevando a cabo en Cananea, hicimos una selección de una muestra de 1200 objetos y nos concentramos, al menos por el momento, en estrellas que tienen estos tipos espectrales, es decir, en torno al balón solar y con una magnitud no mayor a 15, para preservar una señal arroyo decente en el setup instrumental que hemos utilizado. Al final, como decía, son 1205 objetos. Aquí hay algunas características de estos objetos, aquí la distribución en magnitud. Aquí lo importante que quisiera yo resaltar es que casi la mitad de estos objetos no tienen absolutamente ninguna información, a pesar de que son estrellas. Por decir algo, Sloan tiene centenares, bueno, decenas de miles de estrellas tipo FG y K que han sido observadas y que están en su base de datos, pero las magnitudes, o sea, son estrellas más débiles que magnitud 15, o sea que Sloan cubrió este intervalo que a nosotros nos interesa atacar. Bien, pues hemos hecho ya un montón de observaciones. De hecho, en la actualidad
que ya contamos con 400 estrellas, concluimos con esas 570. Sobre todo nos hemos concentrado en las que no tienen información de ninguna especie, pertenencia a grandes catálogos como por ejemplo el Michigan Spectral Catalog, que es el que brinda el tipo espectral en algunos casos. Parte de esa consiste en un conjunto como de 50 estrellas de M67, porque lo primero que hicimos es, bueno, vamos a ver algunas estrellas para las cuales podamos amarrar al menos un parámetro, sobre todo uno que es a veces el más complicado de determinar cuando se tiene resolución intermedia. Por resolución intermedia estoy hablando de algo así como de 2.5 angstroms en full width. Y entonces observamos algunos objetos de M67 porque tienen una metalicidad bien establecida y una edad bien establecida, y por lo tanto podemos jugar con la bondad de los índices que vayamos a definir en términos de solo dos parámetros. Si incluimos un tercer parámetro, la cosa se complica bastante, pero igual tiene solución, lo hemos llevado a cabo. Aquí, desde luego, como ya lo mencioné, es justamente un programa piloto en M67 para poder mostrar la credibilidad de estos índices, que son muy sencillos de calcular, porque básicamente es comparar las profundidades de varias líneas y ver la correlación de esas profundidades, de esas profundidades con los parámetros estelares. Para esto, hemos hecho observaciones de estas 50 estrellas de M67, estas no son de M67, es aquí nomás un comparativo de un espectro de baja dispersión, algunos que teníamos por ahí disponibles, y la dispersión, esta de aquí abajo, es la que muestra las características de los espectros que hemos obtenido. Como decía, unos 500 objetos, 100 de los cuales han sido de comparación, estos puntos que están aquí, ahorita voy a explicar qué son, y las 50 estrellas de M67 como programa piloto. Al final lo que medimos son las razones de las profundidades de diferentes líneas. En total hemos utilizado 49 líneas en este intervalo espectral, y las combinaciones de esas líneas las hemos comparado con espectros, con las derivadas de espectros sintéticos de una base de datos que está disponible en la literatura, justamente para ver, como no tenemos una cobertura homogénea del espacio de parámetros de Debye, pues queremos utilizar una base de datos teórica para comparar los espectros observados con la teoría. Pero primero tenemos que estar seguros la teoría sí representa la realidad, y por eso hacemos la comparativa de los índices observados, cada uno de los índices observados versus su correspondiente sintético, y vemos que aunque se comportan muy bien, a veces no son la perfección, de hecho a veces son absoluta basura, y esos vienen desechados inmediatamente. Entonces, no porque las observaciones estén mal, sino porque hay algunos segmentos en la distribución espectral de energía donde los modelos de atmósferas no funcionan, sobre todo en presencia de bandas moleculares. Bien, la idea aquí, hago un breve paréntesis, la idea de estos es básicamente como si nosotros transformáramos nuestros índices sintéticos a nuestro sistema observacional. Una vez que se hace eso, todos los índices teóricos de tu red los modificas para que presenten la realidad, y entonces ya puedes combinarlos para obtener actas que te permitan diagnosticar cuáles son los parámetros atmosféricos de las estrellas problema. Esto es una versión pictórica de por qué hacemos estas correlaciones. Casi nadie las hace, de hecho nadie, yo no he visto que nadie las haga, pero nosotros sí. Si nosotros comparamos espectros de excelente calidad para el Sol, Arturo y Vega, cosa que hicimos en colaboración con el colega Manuel Bertone, que no pudo venir, pues vemos que cuando comparamos el espectro sintético menos el observado, los residuos presentan un montón de diferencias, y diferencias que a veces no son pequeñitas. Lo que están diciendo aquí, por ejemplo, para el caso del Sol, con una resolución de 522.000, que tenemos ahí unas discrepancias enormes, sobre todo en la parte azul del espectro. Lo mismo es el caso para Arturo, a una
Y para el caso de Vega, que tiene menos líneas y por lo tanto vemos menos discrepancias, pero también hay. Y esto es la teoría versus la realidad. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, la teoría versus la teoría, encontramos un problema similar. Por eso es que también es oportuno comparar inclusive los modelos de atmósferas. Y aquí ya no voy a hablar más porque me voy a tardar mucho en explicar, solo decir que estamos haciendo una nueva base de datos teórica, una nueva red que va a incluir, no sabemos cuántos, pero van a ser muchísimos espectros, mucho más grande, una base de datos mucho más grande que las actualmente disponibles en la literatura. Y el punto importante de esto es que vamos a utilizar abundancias solares actualizadas, porque la mayoría, bueno, todas las bases de datos estelares teóricas que están disponibles en la literatura usan una abundancia solar de referencia que no es la actualmente aceptada. Entonces nosotros hemos decidido poner la que la gente ya acepta y además estamos haciendo lo mismo con un set de trazas evolutivas para tener también la parte de evolución estelar. En fin, regresando al punto de los índices, no se ve muy claro, pero el objetivo es poder correlacionar diferentes razones de profundidad en línea, de tal forma que nos den redes lo más ortogonales posibles para poder determinar parámetros. De tal forma que si tú tienes un espectro observado, simplemente mides esos índices y los ubicas dentro de tu red y por interpolación puedes determinar rápidamente los parámetros. De hecho, eso hicimos después de haberlo recalibrado con toda la comparativa con los espectros teóricos y la verdad es que obtuvimos un resultado que no nos esperábamos. Por ejemplo, dentro de los objetos que hemos observado, observamos estos asteroides en un espectro de referencia solar con el mismo set instrumental. Cuando incluimos para diferentes índices los valores de Vesta y Ceres, lo que encontramos es una temperatura efectiva que está aquí de 5.776 y una gravedad superficial de 4.45 y desde luego metalicidad solar para el caso del Sol. Y aquí lo interesante es que el valor que tenemos para el Sol con este método difiere en un Kelvin, valor solar aceptado, y de 0.01 Dex en gravedad superficial. Desde luego esa ancla, todavía tenemos que analizar un poquillo los datos, pero el anclar nuestros resultados con el Sol pues nos dio a continuar y decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero antes de cantar victoria hicimos una comparativa con una base de datos de SEGE, es una extensión de Sloan para el estudio de la galaxia, y cuenta con unas 50 estrellas también de B67, que no son las mismas que observamos nosotros, pero son 50 estrellas. Entonces lo que hicimos nosotros es determinemos la temperatura, cosa que no muestro, pero la temperatura para estas estrellas que están en Sloan, y comparemos las temperaturas que se obtuvieron en ese artículo del IETA 2008 con las temperaturas que nosotros obtenemos y que supuestamente deberían estar bien si el Sol es correcto. Y pues hubo un momento de pánico porque, como ustedes pueden ver, hay una diferencia sistemática de tal forma que en estos hay una diferencia sistemática del orden de 120 Kelvin por una parte, pero además es importante notar que estamos usando exactamente los mismos espectros de Sloan y entonces obtener el mismo resultado. Entonces estábamos trabajando en explicar las diferentes metodologías y llegar y dar en el clavo, pero justo ayer a las 12:30 un estudiante que lamentablemente no pudo venir me mandó otra figura donde incluir los datos de una liberación de datos de Sloan, que creo que era la 7, con la cual habíamos hecho esta comparativa. Al final se hizo con la liberación de datos número 9 de Sloan, y las diferencias, aunque persisten un poco sistemáticas, ya hay menos discrepancias. Y de hecho estas discrepancias, se hizo un ejercicio ulterior, estas discrepancias son fácilmente explicables si consideramos
que en el análisis que se hizo en este catálogo de se utilizó la misma herramienta teórica para determinar los parámetros, pero no se hizo una recalibración para transformar esta parte teórica al sistema instrumental, como ya lo había explicado yo, por las discrepancias que existen entre teoría y observaciones. Así que estamos tranquilos y vamos a continuar en este asunto. Estamos preparando un artículo con estos resultados, sobre todo la metodología. Bien, ahora pasamos seguimos con el óptico, pero pasamos al aspecto del litio. Como yo les decía, hace tiempo nuestro grupo siempre habría querido tener acceso y más bien poseer un espectrógrafo de alta dispersión para poder colaborar con aquellos que están haciendo determinación de velocidades, modulación de velocidades radiales de ciencias exoplanetarias, pero eso no fue posible. No queríamos clonar algunos de los instrumentos que actualmente están en operación o que en algún momento estuvieron en operación. Ya se mencionó algunos de ellos: Coralí, Elodie, Aurelí y estos espectrógrafos. Otro que está en funcionamiento en Corea, pero al final resulta que no conseguimos la lana, y porque no era barato, aunque sea un clon, no era barato producirlo. Y entonces, aquí, como una cosa anecdótica, después de triangular y por cuestiones del destino y casualidades diversas, hace 3 años me presenté en la oficina de Donald Hampton, de quien me había yo enterado que él había utilizado un espectrógrafo para hacer espectroscopía de transmisión con planetas del sistema solar, y todo parece indicar que el espectrógrafo que había utilizado estaba por ahí guardado en alguna parte de la Universidad de Arizona. En fin, después de varias triangulaciones, llegué a la oficina de Don Hampton, y mientras me presentaba, pues él me interrumpió y me dijo: no continúes, lo que quieras con ese espectrógrafo, sí, porque eres la primera persona que en 16 años llega y pregunta por él en esta oficina. Dije: por lo que quiero es llevármelo a Cananea. Y bueno, aquí está la historia. Este espectrógrafo estuvo funcionando durante mucho tiempo en el 61 pulgadas de Monte Catalina. Después de esas triangulaciones y cosas que sucedieron, lo estamos aquí empacando para llevarlo a Cananea, con explicaciones de los colegas de la Universidad de Arizona. Y finalmente el espectrógrafo ha sido montado después de ver baffles y caracterizaciones diversas, porque no había ningún documento. Bueno, esta es otra anécdota que les tengo que platicar, porque es una casualidad. Yo me enteré de que Rob Hilliard, que había estado trabajando en la Universidad de Arizona, había hecho el diseño de este espectrógrafo. Y entonces, si alguien tenía algún documento sobre él, era ese señor. Y entonces lo ubiqué. Él ya no es astrónomo, produce espectrógrafos de alta dispersión en Flagstaff. Y cuando le hablé por teléfono y le dije de qué espectrógrafo se trataba, me dijo: no, esto no puede ser posible. En este momento estoy escaneando los documentos de ese espectrógrafo que él había diseñado 30 años antes y que finalmente se deshacer de todo el lío que tenía en su oficina. De tal forma que después de unos minutos tenía varios gigabytes de figuritas y cosas por el estilo, tomando, por supuesto. Bueno, en fin, se ha logrado caracterizar, y ese es uno de los pósters de uno de nuestros estudiantes, Johannes Bosco, de tal forma que está ya disponible. Hemos hecho ya algunas observaciones y hemos medido la abundancia de litio en algunas estrellas. Debo decirles que pudimos lograr ver con señales a ruido del orden de 100 estrellas de hasta magnitud 9.5, cosa que nosotros no esperamos, pero es un espectrógrafo muy eficiente, aunque su intervalo espectral es muy limitado. Voy a acelerar porque si no ya no me alcanza el tiempo. Aquí rápidamente ya se ha hablado de la parte infrarroja. Todo inició con esta estrella conocida, Vega, en 1984, cuando fortuitamente este satélite encontró en esta y en otras estrellas algo que actualmente se denomina como el fenómeno tipo Vega, y que significa que las estrellas tienen con respecto a su emisión fotosférica. Esta emisión fotosférica resultó ser más común de lo que se pensaba, y en la actualidad entiendo que la incidencia anda en torno al orden del orden del 5% de estrellas de secuencia principal. Como les decía, nosotros no pensábamos
hacer ningún análisis de este tipo aquí, pero como virtualmente todas las misiones espaciales, en adición a lo de TUMAS, al survey de TUMA, todas las misiones espaciales tienen algún programa para detectar este exceso. Y con la liberación de datos de WISE, ya les comentaba yo, 500 millones de objetos, pues dijimos, bueno, vamos a ver algunas de estas estrellas tipo solar, a ver si alguna tiene un exceso en 22 micras, suponiendo que las otras bandas, 12, 4.6 y 3.5 micras, son todas fotosféricas, al igual que el caso de TUMAS. Y lo que hicimos fue hacer esta figura simple, donde está el valor fotosférico esperado por los modelos, haciendo todas las funciones de transferencia, etcétera, etcétera. Y encontramos aproximadamente 200 nuevos excesos, que los pusimos muy restrictivos a 5 sigma. Si fueran 3 sigma, estos serían casi 700, pero los pusimos a 5 sigma y encontramos estos, digo, nuevos porque ninguna de estas estrellas que encontramos ha sido reportada de contener algún tipo de exceso. De hecho, muchas de estas son parte de las 570 estrellas que no tienen observado ninguna especie, excepto membresía grandes catálogos. Y bueno, me voy a saltar esta rápidamente, y estas son 4 de esas estrellas. Aquí puntualizo que esta es la única que detectó Mira en su momento, y todas las demás son nuevas detecciones. En general, nosotros lo que encontramos buscamos excesos en 29.000 objetos, encontramos detecciones en 22 micras en casi 13.100 objetos, y de estos 200 corresponden a excesos prominentes, como se puede ver aquí. Bueno, voy a hacer un tour muy rápido del GTM, de este proyecto. Yo creo que con ustedes no tengo que hablar mucho porque ya lo he escuchado una y otra vez. Bueno, hasta en la tele ha salido últimamente. Y yo quisiera más bien transmitirles el entusiasmo que hay por el uso de este telescopio. Este telescopio, como sabemos, será una antena de 50 metros concluida, con algunas particularidades. Por ejemplo, tendrá resoluciones entre 4 y 18 segundos de arco, dependiendo de la frecuencia o longitud en la que esté observando. Consta de 180 paneles que han sido, pues no nuestro dolor de cabeza, pero sí el trabajo del último año y medio se ha concentrado en justamente tener una superficie que refleje con eficiencia en esas longitudes de onda. En general, si queremos describir los casos científicos del GTM con una sola frase, es formación y estructura. Formación de estructuras en el universo, que incluye la formación de discos, por ejemplo, y formación estelar y formación de galaxias. Esto es una figura con los diferentes paneles que lo componen. Son 180 segmentos, ya lo he mencionado, en 5 anillos concéntricos, y cada uno compuesto de 8 subpaneles. El GTM tendrá, después les puedo dar más detalles si gustan, tendrá 3 instrumentos, o 4, si Corona funciona, no se van a tomar, si queremos también observar en 7 milímetros. Pero bueno, tendrá 3 instrumentos, 2 de los cuales ya están en el telescopio y ya han sido utilizados en el telescopio. Pues una cámara de continuo que va a ser sensible en 1.1 milímetros, y otro que va a ser un espectrómetro de baja resolución, porque en realidad, como su nombre lo dice, es para determinar los corrimientos al rojo que eventualmente, de fuentes que eventualmente encuentre en la cámara de continuo. Es más o menos 100 kilómetros por segundo, que tiene una banda muy ancha. Su resolución para estudios de nuestra galaxia pues no va a ser muy útil. Sin embargo, que estará operativo cuando el anillo 4 se complete, y se espera que eso suceda en el transcurso de finales de este año o principios del 2014. Sí va a tener una resolución, es un espectrómetro que va a permitir resoluciones del orden de 0.1 kilómetros por segundo, y por lo tanto quisiera utilizarlo para varias cosas, porque pues no. Los 3 instrumentos han sido utilizados con éxito en diferentes telescopios, y ellos, los primeros 2, han sido utilizados con éxito en el GTM. De hecho, la primera luz en 3 milímetros fue en junio del 2011, unos meses después que fuera la primera luz en 7 milímetros. Y bueno,
bueno, por supuesto se apuntó el telescopio, déjenme les muestro por acá, se apuntó el telescopio a lo que se sabe que está lleno de emisión molecular, 82, pero el equipo de trabajo no se aguantó las ganas. Aquí hay un comparativo del 82 con el GTM y el 14 metros de Massachusetts. El grupo de trabajo no se aguantó y dijeron, no, yo quiero ir a ver mucho más lejano, entonces fueron a buscar la emisión molecular en la pestaña cósmica, que es una galaxia magnificada, y se encontró esta transición del monóxido de carbono. Esto desde luego sirvió para probar que todos los subsistemas están funcionando. El GTM no estaba ni lejos de estar en una condición óptima como antena, pero aún así se probaron todos los subsistemas y estos resultados, incluido con Aztec, que si la antena no está optimizada, su eficiencia es terriblemente baja, es como si fuera un telescopio de 5 metros o menos. Aún así se pudo hacer estas observaciones en esta región de formación estelar en Serpens, activamente con otras observaciones de 350 micras con Sharp. Perdón, un minuto. Ya concluyo. Lo que quisiera yo transmitirles con este asunto del GTM, si tienen más preguntas, desde luego aquí vamos a estar toda la semana y hay café y podemos platicar a gusto. Yo lo que quisiera comentarles es que las observaciones que hicieron en el 2011 tenían una RMS en la superficie primaria de los 32 metros, los primeros 33 anillos, de 180 micras, que era poco menos que un factor de 2.5 peor de lo que se espera de acuerdo con las especificaciones. Y esto es lo que se tenía en mayo del 2011. Después de mucho trabajo en alineación individual de los paneles, subpaneles y además de la campaña que está teniendo lugar en la actualidad, se ha logrado bajar esa RMS a 61 micras, que inclusive está por abajo de las especificaciones, es mucho mejor de lo que se esperaba. Y además algo que nos motiva mucho es que lo que se logró hacer en 3 meses y medio, 2011, de bajar a 180 micras, en la actualidad lo logramos hacer en 4 noches de observación. Lo logramos bajar no a 180 sino a 61 micras en tan solo el equivalente a unas 4 noches de observación. Entonces, el telescopio, prácticamente se están haciendo todavía algunos estudios de la campaña de holografía continua, pero prácticamente ahora la limitante es la RMS, pero del secundario, no de la antena. Así que yo diría con entusiasmo que estamos prácticamente listos para iniciar el comisionamiento de los instrumentos, que ya están de hecho enfriándose. Uno de ellos requiere bastante tiempo porque utiliza helio líquido, Aztec, y aunque lo habíamos prometido en noviembre para aquellos que logré contactar, o que la oficina logró contactar para que se registraran como potenciales usuarios, la intención es llevar a cabo las primeras observaciones a finales de abril. Así que si todo marcha sobre ruedas, si no nos encontramos con algún problema de esos que no pueden resolver, ustedes o la comunidad, digamos, en México va a recibir la invitación a que sometan propuestas de observación. Estamos pensando en una manera que sea sencilla, pero que haya la posibilidad de que la mayor parte de la comunidad mexicana que quiera hacerlo meta propuestas de observación y tus favoritos. Yo me voy a detener aquí. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y de estas fuentes nuevas que encontraron, captaron, que tienen excesos infrarrojos, ¿tienen alguna otra información? ¿Son estrellas en regiones de formación estelar o son simplemente estrellas de campo? Sí, de las 196, como 15 tienen alguna especie de peculiaridad. Peculiaridad en el sentido que no tienen solo el asterisco en Simbad. Por ejemplo, algunas son miembros de cúmulos, algunas son miembros de las Pléyades, pero son pocos objetos. De hecho, el exceso más gordote que hay por ahí tiene
es de las Pléyades. Y luego también hay miembros de las Híadas. Hay algunas estrellas binarias, 2 o 3, pero la mayoría, por la forma en la que seleccionamos la muestra, no lo mostré ahí, pero básicamente excluimos todas las estrellas que estuvieran más cerca de 47 parsecs. Las excluimos por las restricciones que pusimos. Las estrellas más cercanas a 47 parsecs o tenían los denominados diffraction spikes, saturaciones, o estaban catalogadas como fuentes extendidas, que no significa que deberían de ser desechadas, pero nosotros queríamos concentrarnos en fuentes puntuales. Entonces, básicamente se conoce muy poco para el 90% de esas estrellas. Bueno, tampoco lo que se tiene son fotometría de Johnson y la clasificación espectral prácticamente. Bueno, y para algunas de ellas ya hay espectros, porque como decía, las observamos sin querer en nuestra base de datos que estamos llevando a cabo en Cananea. Ahora nos vamos a concentrar en esas, en las norteñas por lo menos, ¿no? Porque siendo un satélite, pues por supuesto involucra todo el cielo.